Reciban nuevamente un saludo de la materia análisis numérico y en esta ocasión pues continuamos en nuestra agenda con el análisis de error y su propagación. Específicamente en ese tema aprenderemos este día en qué consiste la notación O grande, ya que esta notación nos ayudará a aproximarnos, a acercarnos a funciones que en alguna medida estemos investigando. Por eso veremos en nuestra agenda lo que conlleva la definición, una parte pues teórica y luego algo más explicativo como son las gráficas, ¿verdad? Que ahí nos va a quedar muy claro aquellas gráficas que estamos comparando que tienden, como decimos, asintóticamente a acercarse. Veamos los objetivos, definir pues muchos fundamentos que hay que tener claros para esta sesión. Vamos a continuar, como decimos, en el análisis numérico, aprendiendo nuevos conceptos. Ya este es uno nuevo, ¿verdad? La notación O grande. Vamos a también aprender de cómo aplicar estos conceptos en la vida diaria, cómo podemos aproximarnos a una función sin llegar pues totalmente a ella. Ese es el objetivo. Y describir pues un procedimiento paso a paso y más adelante vamos hasta describir un proceso pues informático. Bien, empecemos con una breve introducción al tema y podemos pues notar cómo realmente es llamada la notación O grande, ¿verdad? Por mucha bibliografía se llama también Big O, la notación de Landau, ¿verdad? Y notación también asintótica que se explicará más adelante. Así podemos ver pues una forma gráfica de mostrarla. Ahí tenemos la O grande y pueden ver ustedes que entre paréntesis tenemos una G de X, que esta G de X ya viene a ser como la equivalente a mi verdadera función, a la que se está pues aproximando. Eso es lo que muchas veces queremos, aproximarnos a una función que nos resulta totalmente pues desconocida. Para ello tenemos que conceptualizar acá, ¿verdad? Básicamente como que fuera un teorema, una definición conceptual que debemos de tomar en cuenta más adelante por si cumple o no cumple esta función. No con todas las funciones podemos decir esta cumple la notación O grande. Por eso pues en esta diapositiva ustedes pueden ver muy en detalle todo lo que debe cumplir, lo cual está resumido pues en el último recuadro que tenemos abajo, ¿verdad? En que nos dice que una O grande estará definida con valores de t positivos, ¿verdad? Dentro de los reales y que pertenecen como un subconjunto a R. Podemos ver ahí que compara, ¿verdad? F de n contra G de n, ¿verdad? Pueden ver que nos dice que es menor o igual ahí al final. Entonces, con eso estamos tratando de decir que está como contenida o sumergida, ¿verdad? Con una cercanía, pues, lo más próximo posible. Entonces, ahí tenemos una definición que iremos utilizando en los siguientes términos, como es esto. Lo que ya mencionábamos, que básicamente utilizar la notación O grande es comparar, ¿verdad? Estamos comparando dos funciones. Por eso podemos ver en esta notación que aparece f de x como mi verdadera función, ahí lo tenemos señalado al centro, y luego tenemos g de x, que es la que estamos logrando aproximar, y a esa es la que realmente le llamamos O grande, está sometida a todas sus condiciones que recién acabamos de listar. Para ello también nos muestra acá un cumplimiento, ¿verdad? Y es lo que decíamos, que la f de x, pueden ver, es menor o igual que una g de x, ¿verdad? Porque f de x es la que comanda y g de x es como la que se está acercando. Podemos notar ahí en la fórmula que tenemos un valor c como una constante, como una multiplicidad, ¿verdad? Que puede irse acercarse a la una vez, a la segunda, a manera de irse acercando en esa multiplicidad. Por eso también en esta diapositiva podemos ver que hay un punto de partida, una referencia de ver si hay una cercanía. Y nos dice, miren, hay un x igual a 0. Porque eso es como indicándonos, miren, en alguna parte hay un cruce, hay una intercepción y podemos tener una cercanía, como decíamos, con la definición anterior. Por eso, veamos un breve ejemplo hasta demostrativo
que usualmente nos pueden dar una función f de x de esa forma, un tanto polinómica si se quiere decir, y queremos chequear si está cumpliendo con la notación O grande. Entonces acá viene pues una breve demostración de darle cumplimiento a la definición. Pueden ver que tenemos un valores de y, valores de x, que sean menores o igual, bueno, como valor absoluto porque tienen que ser positivos, y luego una x menor o igual que o una orden estipulada, ahí tenemos al cubo, al cuadrado, ¿verdad? Porque eso nos va indicando también la cercanía. Podemos ver aquí, miren, hemos tomado el elemento 4x al cubo de la fórmula y la examinamos por separado y cumple que es menor o igual que un valor constante de c por la x. Y te dice, por otro lado, también tenemos que cumple el valor de la x. Nuevamente viene el otro elemento de la función original y miren, es el 5x, ¿verdad?, a la sexta. Cumple que es menor o igual de una constante, como hemos dicho, una c, por x, ¿verdad? Y de ahí el resultado, ¿verdad?, que es ya toda la expresión. Entonces hay como una relación, hay una como concordancia. No está totalmente alejada o disparada, ¿verdad?, como muchas veces nos sucede, no cumpliría. Así que ahí por definición se concluye que una df de x original puede tener una O grande, una O de x cercana, ¿verdad?, al momento de graficarla, porque cumple la definición y cumple ahí este nuevo concepto. Por esos elementos que hemos considerado en la anterior ha sido este valor de n. Como pudieron ver ustedes, el exponente nos indica mucho cómo se está comportando. Por eso nos dice que verifiquemos cuando n vale 3 y 4, que es típica de expresiones que tenemos en la realidad, a ver si tienen alguna lejanía o como unas logarítmicas que se alejan totalmente. Entonces podemos ver que aquí incluso nos menciona un concepto que veremos más adelante, que es el polinomio de Taylor, que también consideremos el residuo, ¿verdad? Taylor maneja este concepto residual porque ese residuo nos dice, ¿verdad?, como una diferencia, qué tan lejos o cerca estamos, y ahí tenemos una fórmula pues ya estipulada que utilizaremos a la hora ya de un ejemplo, ¿verdad?, de un cálculo. Bien, continuando, hay un par de observaciones, ¿verdad?, 3 observaciones que mencionar, pero vienen en la idea de lo que ya estamos hablando, ¿verdad?, que haya cumplimiento, que una f, una función original pertenezca, ¿verdad?, o esté contenida en una o una g, ¿verdad?, que es como su equivalente, y ahí darle cumplimiento, lo que ya venimos hablando, una f de n es mayor que una g de n. O sea, son como funciones hermanas equivalentes, ¿verdad?, con cierta similitud, porque muchas veces en la realidad no conocemos, ¿verdad?, un comportamiento, pero sí podemos acercarnos a ese comportamiento. Esa es la verdadera función de la notación O grande. Así que tenemos también que nos recalca, ¿verdad?, que miren lo que venimos hablando del exponente para el valor de n, tanto grandes como el valor de n pequeños, ¿verdad? Ahí nos dice ya que debemos considerar cuando tengamos la función, observemos nuestros exponentes. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir qué tanto nos va a permitir alejarnos o estar pues bastante cerca. Por eso nos recomienda al final, ¿verdad?, que no considerar, dice, una relación de f y g para valores muy pequeños, ¿verdad? Casi siempre no funciona eso, no cumple con la definición. Más claramente, ¿verdad?, lo podemos ver en esta gráfica, en la cual podemos notar que hay básicamente, sin cargarla mucho, ¿verdad?, tenemos 3 elementos ahí mostrados, en los cuales tenemos la función original, ¿verdad? La función original, que es la que aparece pues con más curvatura, está como abajo de todas, ¿verdad? Esa es mi función original. Creo que esta gráfica nos aclara bastante todo lo anterior que hemos mencionado. Creo que aquí con rapidez podemos clarificarlo. Entonces, y vean el CG de X, que G de X es la que muchas veces logramos aproximarnos a ese comportamiento, ¿verdad? Un comportamiento de la realidad que puede ser el tráfico, el clima, ventas, lo que sea, porque no lo conocemos con exactitud.
pero sí tenemos algunos datos que nos podemos aproximar. Pueden ver ahí con C, ¿verdad?, multiplicado por G de X, que es lo que estábamos viendo allá en las fórmulas, que tal vez en aquel momento no se tenía todo claro, pero aquí podemos ver que ahí tenemos ese par de funciones como hermanas. Notemos quizás algo muy importante que aparece en las fórmulas, es este x0, ¿verdad?, o x sub 0. Como ya decíamos, es un punto donde ellas interceptan. Esto es clave porque nos dice, mire, por aquí hay una cercanía, por aquí es segurísimo que puede cumplir. Entonces, eso es bien importante para que notemos que esa es la notación O grande. Más adelante veremos métodos en los cuales vamos a lograr encontrar raíces, encontrar soluciones de una ecuación aproximándonos por medio de una equivalente, que este equivalente sería pues la CG de X. Veamos ahora pues como ir resumiendo ya la notación asintótica, algunas como recomendaciones. Muchas veces nos menciona que debemos, como ya lo tocamos en los temas anteriores, aproximarnos o redondear o truncar, ¿verdad?, como en este caso, para valores bien grandes, ¿verdad? Nos dice, miren, redondeemos, aproximemos para no estar manejando demasiados decimales y estar, como decimos en el tema, propagando errores. Entonces ahí nos menciona un caso de 1000, ¿verdad? Y tenemos alguna parte decimal, ya a esta altura mejor descartemos. Ahí en la parte central nos señala que si tenemos un 3n al cuadrado, muchas veces su equivalente o su aproximación es sencillamente él tiene un comportamiento cuadrado, ¿verdad?, cuadrático, el n al cuadrado. Ahí tiene una constante de 3, que puede ser la c que decíamos. Pero ambas son como funciones muy cercanas, muy parecidas. Entonces, esta es como una recomendación. Y el tercer recuadro, pues, recopilar el concepto que ya hemos dicho, y como lo mencionamos antes, el Big O, ¿verdad?, que le llaman algunos libros, la O grande. Entonces ahí nos está recopilando lo que le debemos dar cumplimiento y nos recalca aquella, ¿verdad?, que una función es como cercana, es como hermana, y por ende debe de cumplir, ¿verdad?, estar como hasta cierto punto una contenida a la otra. No pueden estar como totalmente separadas, entonces no hay cumplimiento. Así que esto no resume los conceptos que hemos venido viendo. Por eso también existe con las gráficas, con este tema, lo que es la notación asintótica, que lo que significa que las dos funciones que están en estudio, como podemos ver ahí, un ejemplo dice f de n y g de n, es asintóticamente porque en el infinito, en el límite, muchas veces tienden a acercarse más. Muchas veces vemos una parte de la gráfica, pero en el infinito es todavía con mayor cercanía. Entonces ahí nos cumple, ¿verdad?, que es una equivalente. Por eso ahí hay como una conclusión. Miren que nos dice un 2n más 6 ¿verdad?, cumple con una notación O grande, que es lo que podemos ver en esta gráfica a continuación. Acá igual que la anterior, es que eran, ¿verdad?, con curvaturas. Acá tenemos unas funciones un poco paralelas, ¿verdad? Pero ha sido con la intención de mostrarles que hay un valor C multiplicado por G de n. Pueden ver ahí es un 4n. Si partimos en esta gráfica, que hay varias expresiones, partamos de la que tiene color rojo, ¿verdad? En color rojo nos dice G, ¿verdad?, de n igual a n. Entonces, esa es como una línea recta. Y pueden ver ahí unas como constantes paralelas, funciones similares, que pueden ser, como decíamos, funciones hermanas, ¿verdad?, asintóticas, o sea, que cumplen con la notación O grande. Y la otra más importante todavía es la f de n. Miren que es la que estamos hablando aquí en el ejemplo, en la conclusión, 2n más 6. ¿Verdad? En esa pueden ver que ella tiene como un comportamiento con una leve curvatura, y la g de n, que es la que se ha acercado, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, ahí está un poco no tan cerca, pero sí están paralelas, hay una posibilidad. Y por eso se dice notación asintótica, porque aquí la gráfica falta que la viéramos al límite, a lo mejor ahí tenemos todavía una mejor y cercanía, ¿verdad? Y entonces cumple. Veamos otro ejemplo. Veamos ahora otro caso y queremos como plantear lo contrario.
en el cual pues podemos concluir, así como vemos la gráfica, en que no cumple, ¿verdad? No todas necesariamente vayan a cumplir. Podemos ver ahí nuestra mejor referencia es la gráfica o la línea que está en color azul, que es la f de n, ¿verdad? Nos dice es un n al cuadrado, ahí pues porque apenas empieza, ¿verdad? Con cuadratura, pero lo podemos ver que en esa parte en examen está pues casi bien alejada, bien como 45 grados o más, comparado con la que tiene color rojo, que es la g de n, como decimos, la gráfica, la función hermana, que puedes tener cercanía. Entonces, desde ahí ya las vemos como divergentes, por decir algo. No está cumpliendo, que es asintótica. Muy difícilmente en el infinito va a tener alguna aproximación si ya desde aquí la vemos que están divergiendo. Por eso nos dice, ¿verdad?, que tenemos un n cuadrado, no es, ¿verdad?, no es de notación O grande. Debido, dice que no hay un valor de c, ¿verdad?, que es una constante que al multiplicar por la función g de n haya una tendencia de irse acercando. Entonces nos dice ahí, ¿verdad?, que como resumen, no cumple, ¿verdad? No podemos decir que en este caso hay algún cumplimiento, ¿verdad?, porque hay demasiada divergencia. Y resumiendo, no hay nada asintótico. Así que son casos muy especiales, muy raros, pero queríamos traerlos a ustedes que vean que en algunos de ellos podemos no cumplir. Bien, como para ir resumiendo, pues ya todo esto que según estas gráficas anteriores y recomendaciones que hemos venido tratando, nos resume, ¿verdad?, que tenemos que evaluar el orden, que el orden es el exponente que tenemos que observar en la función. Aquí nos menciona, ¿verdad?, que tenemos un caso, un 7n menos 3, ¿verdad?, es de la función O grande, y vean que tiene n al cubo. Es mejor, dice, que tener un 7n menos 3, ¿verdad?, sin nada. Entonces, el grado 3 me va dando pues una mejor aproximación. Lo que dice en la parte central, que una regla simple es eliminar, ¿verdad?, los términos de bajo orden y las constantes. Eso es lo ideal. Pero si tenemos un orden mayor, hay más posibilidades que nos acerquemos, que tenga pues un comportamiento hasta más acelerado. Al final, ¿verdad?, igual plantea interesante la parte logarítmica que le vamos a mencionar, que ahí tenemos un 7, ¿verdad?, n menos 3, ya dijimos que cumple, ¿verdad?, lo acabamos de decir arriba. Y vean abajo tenemos otra expresión y tiene logaritmo. Muchas veces es mejor expresar todo eso, como decimos ahí, en el logaritmo de n. ¿Por qué? Porque ahí va básicamente el grado que está evaluándose y no necesariamente las constantes, como es 8, como es 5, está bien, ¿verdad? Pero extraemos la definición y en este caso pues cumple, como antes lo hemos citado. Para finalizar, pues tenemos igual dejarles como tema de investigación que ustedes conozcan estas clases especiales que se dan. Porque a veces no hay solo lineal, cuadrática, polinómica, exponencial, sino que también tenemos logarítmicas, que muchas veces el logaritmo agarra pues en sentido contrario de lo cuadrático, ¿verdad?, cúbico que ya conocemos, y ahí está pues expresado estudios que ya tenemos, ¿verdad?, que la logarítmica de orden n pues cumple. La lineal, pues las líneas rectas que ahí miramos, exponencial y todo eso. Y si siempre como para ampliar el tema y cerrarlo, tenemos también pues unas que son conocidas funciones como big omega o big teta, ¿verdad? Acá ellos mencionan bastante, como decimos, la cota inferior o la cota promedio. ¿Qué es eso? Irnos hasta el límite a ver cómo en el límite a lo mejor cumplen, ¿verdad? Porque muchas veces la vemos en su origen y como ya lo vimos anteriormente son totalmente divergentes. Bueno, agradezco la presencia de ustedes, ¿verdad?, que hayan tenido con esta clase y nos vemos hasta la próxima.